Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico, periodismo de análisis. Horizonte Utópico. Hola Horizonte Utópico, programa número 16. Saludo también a Cristian Navarrete, mi compañero. Hola Cristian, buenas tardes. Domingo, ¿cómo estás, amigos de Horizonte Utópico? Es un gusto para mí estar con ustedes. Domingo, un placer compartir este espacio contigo. Y vamos a tocar un tema muy interesante. Obligado, el Día Internacional del Trabajo. Bueno, parece que hay una condición para el bienestar económico, la riqueza, el empleo. Pero casi siempre, desde hace prácticamente 2 siglos, tiene muchos pendientes, sobre todo en materia de derecho, en materia de justicia, y que es toda una serie, una historia verdaderamente interesante para comprender lo que vivimos hoy en día, lo que vive el trabajador, no solamente en México, en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque en casi todo el mundo el sistema neoliberal es el que predomina y el que dicta las condiciones laborales de las personas. Cristian. Domingo, empezó esta situación, o estalló, mejor dicho, la bomba de tiempo, en 1886, el 1 de mayo de 1886, luego de una serie de manifestaciones en Chicago, en Estados Unidos, cuando trabajadores salieron a las calles a manifestarse porque trabajaban más de 10 horas, 12, 14 horas trabajando continuamente, las condiciones no eran las adecuadas para trabajar. Entonces ahí estalló esta situación de conmemorar el 1 de mayo, luego de las manifestaciones, y que sucediera una persecución después de un estallido, señalan la historia o los documentos que hemos analizado y visto, que hubo un estallido de una bomba durante una manifestación que se dio el 4 de mayo de ese mismo año, y de ahí que sale la persecución contra los líderes en ese entonces de los trabajadores, y hubo varios policías heridos, pero también hubo varios trabajadores muertos, muchos que no fueron ni siquiera localizados, y de ahí sale esta situación de que se conmemorara el Día del Trabajo el 1 de mayo, ¿no? Sí, es importante mencionar que la huelga tenía entre 200,000 y 300,000 personas, no era cosa menor, era algo pues muy grande, muy importante en la segunda ciudad más poblada de los Estados Unidos, como era Chicago. Pero a mí me gustaría rápidamente traer esto a México, pero no está de más hacer un poco de historia para comprender a qué se ha enfrentado el obrero a través de la historia. La revolución industrial inicia en 1750 y termina su primera etapa en 1824. ¿Qué sucede desde 1750 hasta 1824? Bien, sucede que la tecnología en aquellos tiempos también avanzaba a grandes pasos, y las máquinas, sobre todo tejedoras, hay que recordar también que la revolución industrial inicia en Inglaterra, ya empezaban a hacer el trabajo de muchos hombres. Y, al igual que ahora, el industrial, el capitalista, trataba de llevar jornadas laborales de entre 12 y 14 horas diarias y pagar lo menos posible. La revolución industrial generó grandes cambios políticos, económicos y sociales. Cambiaban las leyes, estaba prohibida, por cierto, la asociación, los sindicatos. ¿Y por qué termina? ¿Por qué marcan una primera etapa, Cristian, amigos? En 1824, porque cambia la constitución de los países europeos. Se convierten en monarquías constitucionales para poder darle un margen al liberalismo, o sea, al capital. Yo no quisiera aburrirlos con temas de historia, pero desde entonces ya había serios conflictos y llegaban a destruir. Esa revolución tuvo que ver con destruir las máquinas para que no quitaran el empleo. Lo mismo sucede alrededor de 1880, con la salvedad de que surgen voces
para tratar de organizar los movimientos y crear nuevas formas políticas para tratar de darle derecho a los trabajadores. Es ahí donde surge la figura de Carlos Marx, con esta filosofía, después que sería el socialismo y el comunismo, Bakunin, los anarquistas, y es entonces donde empiezan ya a hacer grandes asociaciones hasta internacionales para darle cierto sentido, cierto margen a las protestas de los obreros en pro de los derechos. Y como bien decía Cristian Navarrete, hasta llegar, desgraciadamente, por esa masiva protesta en Chicago, para 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de sueño. La segunda revolución industrial, que está marcada por el ferrocarril, el telégrafo y la electricidad, abona a la producción, pero no genera tantos conflictos. La tercera revolución industrial, que es la que surge a finales del siglo XX con la computación, con la cibernética, esta sí llama la atención y esta sí es importante. Por eso creo es necesario que lo discutamos y que tratemos de entender qué está pasando con el empleo y con los salarios que seguro le afectan a usted y a nosotros. ¿Qué pasa ahora? Ahora existen robots, existen máquinas que ya no hacen el trabajo de 10, 20 hombres, sino de cientos de hombres. Pueden hacer el trabajo de 100 hombres, sobre todo en las armadoras de automóviles, de autopartes o de maquinaria industrial. Y el sistema neoliberal es todavía más agresivo económicamente con el trabajador que aquel capitalismo de principios del siglo XIX. Hoy en día, el capital está ya por encima de los estados. El capital es internacional y se mueve a placer por los diferentes países que les den las mejores condiciones, es decir, sueldos más bajos y menores prestaciones laborales. Sería importante mencionar que lo que hicieron aquellos países capitalistas para no caer en el socialismo fue dar prestaciones, dar seguridad social, que con el tiempo le llamarían populismo. Hoy en día, por eso le decía Obama a nuestro presidente Peña Nieto, dice: yo soy populista, porque estaba Obama a favor del estado de bienestar, seguro social, médico, educación gratuita, entre otros beneficios sociales. Entonces, hoy existe una incógnita, hoy marcharon, hoy estuvimos atentos a los discursos políticos, pero pocos dan nuevas ideas, nuevas alternativas para tratar de dar soluciones o cabida en estos tiempos a tanta gente desempleada, a tanta gente con sueldos bajos que no alcanzan para llevar una vida con relativa comodidad y sobre todo tranquilidad y seguridad. Cristian. Domingo, traigámonos a México, ya te metiste en México. Sí. Las condiciones laborales actualmente de la mayoría de los mexicanos están en deplorables condiciones, jornadas de más de 8 horas en la mayoría de los trabajos, sin seguro social, por citarte un ejemplo. Los empleadas de gasolinerías, para no irnos tan lejos, no tienen seguro social, ni siquiera tienen un ingreso fijo. Claro. Sus ingresos son de acuerdo a las propinas que ganan en sus horas de trabajo. Entonces las condiciones actualmente están igual que hace unos 20, 30, 40 años. Las condiciones están deplorables, claro. Son muchas las jornadas de trabajo y son pocos los beneficios o los apoyos que tienen los trabajadores ahora. Claro. No, precisamente porque si no quieren, si no aceptan, hay cientos atrás que sí van a aceptar esa, entre comillas, oportunidad. Las condiciones que les ponen. Mira, la OCDE, en el sexenio de Vicente Fox, iniciando el siglo XXI, la OCDE le dijo al gobierno mexicano que se necesitaban cada año la creación de 1.200.000 empleos o 1.400.000 empleos. Bien sabemos que no se consiguió por mucho estas cantidades. Al siguiente sexenio, Felipe Calderón, con bombos y platillos, mencionó que había generado entre 700.000 empleos en un año, y pues todos sabemos que no son suficientes por mucho. El presidente del empleo fracasó estrepitosamente y bueno, solo generó otro tipo de problemas, más graves aún. Bien, vamos a suponer 12 años después
12 años después de que la OCDE dijo que se necesitaba 1.200.000 empleos, viene la UNAM con Enrique Larios Díaz, que es el presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo, y en base a investigaciones menciona que nuestro país necesita 2 millones de empleos que se generen cada año, pero por 15 años. 2 millones de empleos que se generen, pero durante 15 años. O sea, cada año 2 millones, para que se pueda paliar un poco la injusticia social que afecta a este país. Pero 2 millones con condiciones laborales óptimas. Bueno, es precisamente lo que él menciona, que deben de ser estos 2 millones para que México salga de la injusticia social, con todas las prestaciones para que apenas este país pueda nivelar la desigualdad social. Así de desequilibrado está este país. Me estás marcando un corte y regresamos con otro dato importante, el salario mínimo y qué significaba antes y ahora. Ok, Domingo, regresamos en un momento. Estás escuchando Horizonte Utópico con Domingo Canales. No te desconectes. En un momento continuamos. Estamos ubicados en la Avenida Cuauhtémoc, número 134, Fraccionamiento Hornos. Código postal 39355. Teléfono de contacto 247-7362. En Acapulco, Guerrero, México. Visita nuestra página de internet www.horizonteutópico.com y en redes sociales nos encuentras como Horizonte Utópico. Estamos de regreso. Horizonte Utópico. Periodismo de análisis. De vuelta, platicábamos con Cristian acerca del comentario que nos hizo. 60% de los jóvenes y de las personas de cualquier edad buscan empleo o buscan mejorar el empleo que tienen. La situación siempre, sobre todo desde 1982 a la fecha, es apremiante. El salario mínimo, que por cierto subió de 70.04 pesos, en ese caso 70 pesos con 4 centavos, subió a 80 pesos con 4 centavos. Es un aumento que de nada sirve. Desde 1982, el salario en México, el salario mínimo, me refería a esto, está rezagado. Siempre la inflación es muy superior a el salario mínimo. ¿Qué pasa con el salario mínimo? Para darnos una idea de los sueldos de los trabajadores en México. Se implementa el salario mínimo en 1917 y era de $1 plata. Este precio plata equivalía a 450 pesos. Eso es lo que en teoría se le debería de pagar al obrero. Como en 1917, $1 plata, 450 pesos. Entonces se tiene un rezago en el salario mínimo
de 34 años, desde 1982 a la fecha, se dice que hay un rezago de 34 años. Cada vez es mayor la diferencia, la desigualdad entre un salario mínimo y una canasta básica que se suponía, este era el fin, poder comprar esta canasta básica que daba los nutrientes necesarios para una familia mexicana. Cristian. Con los 80 pesos, con 4 centavos del salario mínimo al día, no puedes vivir, Sí. sobrevives, Sí. porque tienes que pagar comida, pasaje, útiles escolares, cosas básicas Sí. que necesitas. Entonces no puedes subsistir con 80 pesos, 80 con 4 pesos. centavos. Necesitarías tener más de 2 trabajos y eso es algo imposible, ¿no? A veces, Para poder sí. subsistir al día con esa cantidad por persona. Ahora súmale si tienes 2, 3 hijos, pagar renta. Entonces ahí es donde Claro. te dan en la torre. Por eso se entiende que existen 60 millones de pobres en el país y que existen alrededor de entre 11 y 15 millones de personas que viven en la pobreza extrema en México. Los datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social con respecto al empleo. Al 31 de marzo del 2017, solamente 18.994.318 puestos. Es decir, muy lejos de los 2 millones que marca la investigación de la Universidad Autónoma de México. Cristian. Datos alarmantes, datos que nos llaman la atención. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Hacia dónde vamos a ir? Yo formulaba una pregunta en el corte domingo. ¿Cómo es la vida de un trabajador en otros países, a diferencia de México? ¿Cómo ellos tienen un nivel de vida distinto a México y por qué se da así? Bien, en todo el mundo que tiene un sistema neoliberal, en todo el mundo sufren, padecen. Por ejemplo, en China las condiciones son infrahumanas. Ahí sí todavía trabajan alrededor de 12 horas al día o más. Y me lo ha dicho gente que ha visitado China, Uh-huh. Pero claro, son más de 1,000 millones de habitantes. O sea, están muchos más atrás esperando una oportunidad. En cambio, si nos vamos a Europa, las condiciones son mucho más nobles. Hace pocos años, tuvieron ya nuevamente conflictos, problemas, que afortunadamente los resolvieron bien y son un ejemplo. La tecnología, la robotización hizo que prescindieran de obreros. Y no solamente de mano de obra, también de horas de trabajo y hasta de días. Entonces los obreros se enojaron, los sindicatos se enojaron y decían, oye, ¿por qué me haces trabajar 6 horas? Necesito trabajar 8 para ganar más dinero, tengo mis necesidades. O necesito trabajar los 5 días de la semana y tú me pides que trabaje 3 o 4. Entonces lograron un convenio, ¿no? Un arreglo, sobre todo los países de Europa del Norte, como Alemania, como Bélgica, como Holanda, como Francia. Y, ok, 6 horas de trabajo, porque así le convenía a la fábrica, pero les iban a pagar el sueldo completo, las 8 horas. Está bien, solamente se presentaban 4 días, por ejemplo, a laborar, pero les pagaban la semana completa, porque habían bajado sus costos y había sobreproducción. En cambio, en países como Estados Unidos, están muy molestos y están rehaciendo su sistema. Y aquí llama la atención para México, están siendo proteccionistas, además que otras economías como en Europa también se vuelven proteccionistas, le dan preferencia a las empresas del país y que utilizan mano de obra del país. Es lo que el efecto Trump del cual hemos hablado aquí. Sí, tenemos algunos casos de algunas industrias de automóviles, ¿no? Que les pidió que se quedaran, que no salieran a otro país, bueno, México, claro, sí. Prácticamente para que invirtieran mejor en su país, en Estados Unidos, Sí. y no salieran y la mano de obra fuera de Estados Unidos, ¿no? Esa es una de las medidas, esa es una de las formas de resolver la cuestión del empleo en otras partes del mundo. El caso ahorita de Estados Unidos, esa es una de las formas, proteccionismo y dar incentivos para que las empresas empleen
mano de obra de la localidad. Necesitamos que en México se realice algo similar o algo mejor, porque es importante la generación de empleo. Yo no sé si podamos, con los 2 millones de empleos al año que manejabas en un principio, que se tengan que generar, pero es importante que se genere. ¿Por qué? Porque cada día son más personas las que salen al ámbito laboral a buscar trabajo, y no hay, y el que hay está muy por debajo de lo que se necesita. Afortunadamente tenemos a los Estados Unidos pegados, y eso ha permitido que alrededor de 30 millones de mexicanos puedan resolver su situación económica. Si no, esto sería una bomba de tiempo. Y la otra, mientras un país como México tenga un sistema económico neoliberal, pues difícilmente va a ver por este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque el sistema neoliberal no le importa, no tiene nacionalidad. El capital únicamente tiene flujos donde le convienen, donde tenga ganancia, y ya no se preocupan por las necesidades básicas, por sus obligaciones como salud, empleo, educación y seguridad. Entonces se va adelgazando el Estado y va dejando que sean las empresas las que decidan las políticas públicas, las políticas económicas. Por lo tanto, los discursos, muchas veces hasta nacionalistas, son fácilmente desdibujados con las cifras, con el dato duro, con la realidad. Este país tiene forzosamente que tener otro sistema, otra forma de actuar con los propios mexicanos, con la propia población, en empleo, en facilidades para las empresas, en obligaciones para las empresas, en impuestos, en todo aquello que tiene que ver con la justicia social y económica de este país. Se vuelve cíclico, lo mencionábamos antes de iniciar el programa, sí, ¿no? Esto que estamos pasando ahorita fue el origen de que se diera aquella situación en Chicago, o la gente o los trabajadores hartos, cansados de esa cuestión de estar trabajando 14 horas, las condiciones del trabajo malas. Entonces los orilló a que se alzara la voz, y hoy en día estamos en una situación similar, pero la mayoría de los trabajadores no alzan la voz. Mira, los partidos políticos fueron creados para canalizar las inquietudes de la población. En este caso, este gobierno, con esas formas políticas económicas, ya demostró que no tiene la capacidad para solucionar los problemas del país. No sé si algún otro partido, algún otro personaje tenga las ideas, tenga las formas para solucionar los graves problemas que nos aquejan, que nos afectan. Serán tema de otro programa. Ahorita me parece que ya nos comió el tiempo, pero ya está demostrado que con el sistema neoliberal, que con las formas en que Fox, en que Calderón y este actual gobierno hacen las cosas, no nos están llevando para un buen destino. Cristian. Estamos, podría decirlo, estancados. Desde 1982, no hay crecimiento. Y seguimos estancados, necesitamos hacer un cambio. Otra fórmula. Otra fórmula, porque no está funcionando esta. Y Domingo, haciendo un paréntesis, invitarlos a que estén al pendiente en redes sociales de la información que subimos, que estén al pendiente también de la promoción de Cinépolis, que ya en próximos días vamos a tenerla. Sí. Que acudan a Cinépolis Galerías Acapulco, claro. No hay otro cine aquí en Acapulco más que ese. Ya vienen los boletos para que estén al pendiente. Cristian, ¿te encargas por favor de ver cuál va a ser la dinámica? Con gusto, ya sabes, y la vamos a dar a conocer. Bien. Contáctense con nosotros, les invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios para saber qué es lo que piensan sobre este tema y todos los que manejamos. Y por hoy, Domingo, te agradezco mucho. A ti también, Cristian, a nuestros amigos de Horizonte Utópico, hasta pronto. Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico, periodismo de análisis.